Nuevamente que el Señor les bendiga. Les habla el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Berlioz, República de El Salvador. Estamos estudiando la bella epístola del apóstol Pablo que dirigió a los hermanos en Filipos. El tema que estamos estudiando trata de ser o no ser, y estamos basando este estudio en el capítulo 1, en los versos 20 hasta el 30. El texto base que tiene esta porción es: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En la clase anterior hemos visto el aspecto de cuál era ese dilema que se presentaba, y presentamos una ilustración que dio el famoso dramaturgo William Shakespeare, de nacionalidad inglesa, que la estamos comparando con el estudio que aquí estamos presentando. Si ustedes recuerdan, en ese dilema hemos hablado o estamos hablando de dos aspectos importantes: por la vida o por la muerte. Y vamos a seguir hablando siempre otros dos aspectos relacionados precisamente por la vida o por la muerte. Hablemos otra vez lo que concierne a por la vida. En la primera parte del versículo 22, el apóstol Pablo dio otra razón para vivir, y esa razón para vivir es vida. Y al decir vida es equivalente a decir una labor fructífera, es decir, la vida en el ser humano no solamente es vivir por vivir. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Quiero dar una aclaración muy importante acá, en el contexto o en este contexto de la palabra carne, o sea, la palabra del idioma griego sarki, con S y con K, sarki. Aquí no significa, como frecuentemente significa en los escritos del apóstol Pablo, la naturaleza humana en su debilidad. Es decir, la naturaleza humana en el sentido de la práctica del pecado. Aquí no está representando eso. Y vamos a leer algunos textos para que me comprendan mejor lo que les estoy diciendo. Vámonos a su epístola también que escribió a los Romanos, Romanos capítulo 7, en los versos en el verso 25 específicamente. Dice: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, usted puede ver que aquí se está refiriendo la palabra carne a la situación pecaminosa. Si vamos al capítulo 8 de Romanos también, vamos a consultar los versos 4 hasta el 9. Aquí hay una aclaración más completa. Dice los versos de Romanos 8, 4 hasta el 9: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, nosotros podemos ver que cuando aquí está hablando más en el verso 22, más si el vivir en la carne, aquí se está refiriendo al equivalente de cuerpo, hermanos. Miren, vamos otra vez a ayudarnos para entender otra vez en Filipenses capítulo 1 y consultemos el verso 20. Filipenses 1:20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, ustedes pueden ver que aquí sencillamente el equivalente es precisamente el cuerpo. A eso se está refiriendo. Si él había de vivir, él tendría la oportunidad de extender sus esfuerzos misioneros, de continuar enseñando y recogiendo fruto para el Señor. Eso es evidente. O sea, si nuestro cuerpo está en todas las facultades mentales y corporales, es usado, nosotros los que somos siervos de Dios, nosotros los cristianos, es usado nuestro cuerpo para transmitir las verdades de Dios o la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Qué difícil elección. ¿Por qué digo qué difícil elección? La última parte del versículo 22 recalca cuán difícil es esta elección. ¿Por qué? Porque Él lo está diciendo. Él dice, no sé entonces qué escoger, dice. No sé entonces qué escoger. La palabra que se traduce por sé es la palabra del idioma griego norizo, que al principio se escribe con G y al final es letra Z, norizo. Esta palabra significa dar a conocer o revelar, es lo que significa. En la versión del Rey Santiago se lee, o qué de escoger no puedo decir. Miren qué bonito, o qué de escoger no puedo decir. Al final, el apóstol Pablo dejaría el asunto en las manos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque él creía en la filosofía de Santiago capítulo 4 versículo 15. ¿Qué es lo que decía o lo que expresó Santiago en 4:15? Si el Señor quiere, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Ve? Y es la situación que nosotros tenemos que entender. Nosotros planificamos muchas cosas, pero y a veces cometemos el error de que las damos por sentadas. Claro, estoy hablando la palabra nosotros en el sentido aplicable a los cristianos. La gente del mundo le importa poco, ellos planifican a su manera y punto. Pero nosotros planificamos que iremos a tal o cual lugar. Planificamos que haremos esto, que haremos aquello.
pero nunca nos olvidemos que tenemos que expresar si el Señor quiere. Es decir, si es la voluntad de nuestro Dios. El mismo apóstol Pablo lo expresa, que el Espíritu Santo en muchas ocasiones fue detenido, pero el Espíritu Santo no me dejó ir a tal lugar. Y pone como ejemplo el caso de España. Él quiso ir a España. No hay una certeza de que pudo llegar a España, porque el Espíritu no se lo permitió. Entonces, esta es la situación que consideramos aquí por la vida. Ahora volvamos otra vez a considerar la situación por la muerte. Aunque la decisión era difícil para el apóstol Pablo, tenía una preferencia personal. Esto es claro. La última parte del versículo 23 da una razón culminante para elegir la muerte. ¿Por qué él da una razón culminante para elegir la muerte? Porque para él decir muerte era partir para estar con el Señor. ¿Ve? Esta es la razón que él está dando. No la muerte en el sentido fatalista, no la muerte en el sentido del suicidio. Las personas que se suicidan piensan que al suicidarse van a descansar, y eso es lo peor. Van al lugar de condenación, o sea, al Hades, y su espíritu está sufriendo. ¿Ve? Pero aquí él está diciendo de la palabra muerte en el sentido positivo de partir para estar con el Señor. Por eso él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Ve? Lo cual es muchísimo mejor. Por ejemplo, si yo muriera en este día, yo tengo la convicción que he tratado de hacer la voluntad del Señor, que estoy en el camino del Señor. Entonces yo descansaría de las penas, de las tribulaciones que ahora pueda tener en el presente. Por eso él está diciendo partir para estar con el Señor. Entonces, para recalcar cuán maravilloso sería partir y estar con el Señor, el apóstol usó 3 comparativos. ¿Cuáles son esos comparativos, hermanos? ¿Cuáles son esos comparativos? Bueno, no solo sería mejor, sino que él dice que sería mucho mejor. Segundo comparativo, ¿sí? Mejor, cuando usted usa la palabra mejor es porque lo está comparando con otra cosa o con otra situación. Pero el segundo comparativo dice mucho mejor. O sea, lo está comparando con algo más o alguien más que todavía es superior. Pero hace uso de un tercer comparativo. Dice que sería muchísimo mejor. Muchísimo mejor es el superlativo. El superlativo son todas las palabras que terminan en simo o ismo. ¿Ve? Ese es el superlativo. O sea, grandísimo. ¿Ve? Este es mayor que decir que grande. Entonces él dice sería muchísimo mejor. Entonces, miren los 3 comparativos que él está usando. Dice mejor, dice mucho mejor y luego dice muchísimo mejor. Eso es lo que él está diciendo
en relación a la muerte. Ahora bien, ¿cómo sabía Pablo cuán maravilloso sería dejar esta vida? ¿Cómo es que él tenía el valor? ¿Cómo es que él tenía el coraje de expresar esa situación? Es probable que se le hubiera dado un vislumbre de la gloria del mundo venidero cuando fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso. Y para ello quiero que leamos en 2 Corintios, en el capítulo 12, versos 1 hasta el 4. 2 Corintios 12, 1 hasta el 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Entonces, aquí es una situación sobre esta declaración y sobre esta situación que le pasó al apóstol Pablo. Se han hecho una diversidad de conjeturas, de explicaciones. Él mismo lo está diciendo, que no lo puede expresar. Él está diciendo que fue al paraíso, que la experiencia que tuvo fue algo totalmente maravillosa. Eso sí lo podemos nosotros decir. Muchas veces nos preguntamos cómo le parecería esta vida a uno que hubiera visto la otra vida. ¿Ven? ¿Cómo le parecería esta vida a uno que ha visto la otra vida? Yo quisiera tener a Lázaro, al cual resucitó el Señor, aquí a mi lado y preguntarle, pero son deseos muy, muy personales. Que Lázaro murió, murió. ¿Ve? Y que estuvo en el Hades, en el lugar de gozo, es una realidad, porque había muerto. No es que estaba dormido simplemente, había muerto. ¿Ve? Pero no podemos nosotros saber estos misterios. Eso solo lo sabremos el día que cada uno de nosotros muramos. El estado nuestro en el Hades, en el paraíso o en el lugar de condenación. Aún lo más hermoso de esta vida parece horrible al contrastar con aquella vida que realmente no deseamos. Los objetos más costosos deben de parecer sin ningún valor, es la realidad. Leemos descripciones inspiradas, hermanos, de lo que Dios tiene guardado para nosotros y nos preguntamos ¿cómo será nuestro hogar eterno? Esa es la pregunta que siempre nos haremos. ¿Cómo será nuestro hogar eterno? Ahora, al menos desde esta cátedra espiritual lo hemos estudiado, lo hemos visto claramente, que el día del juicio final, al estar en el cielo por nuestra fidelidad al Señor, sabremos que será un lugar totalmente de mucho gozo, un lugar totalmente indescriptible. Sin embargo, casi no hay duda de que el apóstol Pablo lo experimentó. Si bien lo que hemos leído en 2 Corintios capítulo 12 solo menciona cosas, solo menciona que él oyó cosas,
cosas muy bonitas, cosas inefables, cosas inexplicables. Entonces el apóstol Pablo debió de haber experimentado de otras maneras cómo es el paraíso. ¿Cómo es el paraíso? En momentos de soledad, cuánta añoranza debió haber llenado su alma, añoranza por dejar este mundo de dolor y aflicción y por volver al paraíso. O sea, ustedes tienen que comprender que como Él, el Señor le dio la oportunidad de estar, quién sabe cuántas horas, quién sabe si 1, 2 o 3 días, ¿ve? En el paraíso, Él sí experimentó esa realidad y Él sí podía con toda certeza decir, por eso Él tuvo esa fuerza de decir claramente que la muerte es muchísimo mejor. Hay que entender esa situación en el apóstol Pablo, y estas situaciones se entienden cuando nosotros profundizamos en el estudio de la palabra de Dios. En el versículo 23, el apóstol Pablo usó un hermoso eufemismo. El eufemismo, les declaro que es una palabra o expresión con que sustituye a otra palabra más grosera, más impertinente, violenta o que se considera un tabú. Entonces, en el versículo 23, Pablo usó un hermoso eufemismo para la muerte. Dice, partir y estar con Cristo. Fíjense bien, que él no solo está hablando de partir, sino que lo complementa en una sola frase, en una sola oración. Dice, partir y estar con Cristo. La palabra del idioma griego que se traduce por partir es una forma de análogo, ¿ve? Es una palabra compuesta que combina la preposición para arriba, que es ana, para arriba, que es ana, con el verbo que significa soltar. Yo les hablo despacio para que entiendan lo que es estas palabras, y tengo, no me la llevo de que soy un erudito en griego, pero ese es el origen del idioma en las palabras del idioma griego. Soltar viene de la palabra luo del idioma griego. Entonces, es la palabra se usaba para la acción, primero, la acción de desarmar una tienda y avanzar. En segundo lugar, se usaba para la acción de liberar una barca de sus amarras. En tercer lugar, se usaba para la acción de dejar libre a un esclavo o a un cautivo. El término se usaba de otras maneras, tal como resolver un problema difícil. Resolver un problema difícil. Entonces, el apóstol Pablo consideraba la muerte como una partida. Así consideraba la muerte, como una partida. Y así debemos considerarla nosotros también. Una partida. Esa es la muerte. Es decir, para los cristianos, esta vida es un viaje. Y el destino de este viaje es precisamente estar con nuestro Señor Jesucristo. Hay que entender esta situación así, de esta manera. El viaje nuestro es un partir y
precisamente para el cristiano esta vida es un viaje y el destino de este viaje es estar con Cristo. Entonces, por regla general, la muerte forma parte esencial del viaje a ese destino. ¿Ves? La muerte forma parte esencial del viaje hacia ese destino. Ahora bien, la excepción serán los cristianos fieles que todavía están vivos cuando el Señor, o estén vivos cuando el Señor regrese. Lo que siempre yo digo, si el Señor viene ahora que nosotros estemos vivos, pues realmente no experimentaremos la muerte en sí, sino que seremos arrebatados en las nubes. Es decir, no llegaremos al Hades, sino que vendrá el juicio inmediato sobre nosotros. Y el Señor o nos tomará para estar eternamente con Él en el cielo, o nos tomará para estar eternamente en el infierno. Hay que entender esta situación de las personas que todavía el Señor nos da la vida, y que si el Señor viniera ahorita que nosotros estamos vivos. Entonces, el énfasis que nos presenta el versículo 23 es en el sentido de que para el apóstol Pablo la muerte equivalía a estar con Cristo. Hay que ponerle un sumo cuidado a esto. La muerte equivalía a estar con Cristo. Para él, la muerte no era un simple liberarse de dolor y de problemas de este mundo. ¿Ve? Era mucho, es decir, mucho más. Es decir, que para el apóstol Pablo, para él morir significaba ir a estar con su amado Señor. ¿Ve? Era precisamente ir a estar con su amado Señor. Doy unas más aclaraciones al respecto. Al usar la frase partir y estar con Cristo, el apóstol Pablo no estaba diciendo que no hay estado intermedio de los muertos como el que Cristo describió en Lucas capítulo 16. En clases que hemos visto sobre la vida y ministerio de Cristo, yo he dejado bien claro esto a la luz de la enseñanza escritural. ¿Ve? Jesús gobierna el mundo del Hades. Por ejemplo, si vamos a Apocalipsis capítulo 1 y el versículo 18, Apocalipsis 1, 18, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos acá? Que morir en Jesús es estar con Jesús en un sentido más pleno. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 5 y el versículo 10. Dice claramente acá: quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Si velamos, esto está diciendo si estamos vivos, pues. Velar es estar vivos, así entiéndase. O si dormimos, porque así lo describe en varias etapas la Biblia, el morir es un dormir. Dice, vivamos juntamente con Él. Entonces, en un sentido más pleno que nos presenta claramente aquí en Apocalipsis capítulo 5, versículo 10. Sin embargo, después
de la segunda venida y el día del juicio final, cuando los justos vayan al cielo, nosotros pasaremos a estar con Jesús en el sentido totalmente pleno, en el sentido totalmente. Retrocedamos un poquito aquí mismo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 17. Miren lo que dice acá. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, queda bien claro que para el apóstol Pablo, morir significaba ir a estar con su amado Señor. Fíjense bien, hemos visto por la vida otra vez, hemos visto por la muerte otra vez, volvamos otra vez por la vida. En el versículo 24, cuando el apóstol Pablo enumeró una razón más para vivir, él habla de vida, pero habla de vida en el sentido de oportunidades adicionales para ayudar a otros. En ese sentido está hablando de la vida, oportunidades adicionales para ayudar a otros. ¿Ve? Por ejemplo, como yo estoy vivo, es un ejemplo que pongo nada más, el Señor me ha permitido predicar su palabra durante ya medio siglo. Miren qué hermoso decir eso. Entonces, como estoy vivo, yo he tenido oportunidades adicionales para ayudar a otros. Y esto fue lo que él escribió. Miren lo que dice: pero quedar en la carne, o sea, en este cuerpo, ahora usted ya entiende por la explicación que le he dado anteriormente, no en el sentido pecaminoso, hay que saber usar el uso de las palabras según el contexto que se presenta. Dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Es decir, que estar con Jesús después de la muerte era muchísimo mejor. Hemos dejado clara esta situación, pero vivir y ayudar a otros, para el apóstol Pablo dice que era más necesario. Era más necesario, ¿ves? O sea, él dice, pues, ¿y qué? Yo ya tengo años de estar haciendo la voluntad de nuestro Señor. Yo ya tengo años de estar predicando el Evangelio de Cristo Jesús. Yo ya tengo años que he establecido varias congregaciones de una parte a otra. ¿Y qué para mí? Si el Señor me toma, pues para mí es ganancia. Él lo dice claramente. Pero Él está diciendo que el quedarse en la carne es una ventaja. Si usted ha estado anotando los puntos en nuestro trozo, por decir, de un papel imaginario, tendrá un total de 3 razones. ¿Cuáles son esas 3 razones? Por la vida, y solo 2 por la muerte. Hay 3 razones por la vida, las hemos estudiado, y hay solamente 2 razones por la muerte. Voy a terminar con este párrafo que voy a explicar ahorita y voy a dar esta aclaración. He decidido en este día del Señor que en la parte del sermón voy a continuar con esta clase para dejar la enseñanza completa y que usted se goce y que usted no le tenga miedo a la muerte,
cuando está haciendo la voluntad de nuestro Señor. De manera que pido a mis hermanos y hermanas que me escuchan en otras partes del mundo que después del receso que tendremos, por favor sean tan amables, y si no les permite el tiempo, porque se van a congregar en sus respectivas congregaciones, usted puede escucharlo a través de YouTube o a través de nuestro sitio web cultivandoelalma.com. Termino pues con esto. Lea los versículos 21 al 24 nuevamente, y lo vamos a hacer nosotros. Vámonos a Filipenses capítulo 1, versos 21 hasta el 24. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. No hay nada que pueda hacer daño a un cristiano con tal actitud. No hay nada que pueda hacer daño a un cristiano con tal actitud. ¿Vas a vivir? Es la interrogante. Eso es bueno. Vivir le dará más oportunidades de usar sus talentos para el Señor. Esa es la realidad. Dios me ha dado, no lo hago con petulancia en ningún momento, no me gusta ser petulante, trato de no tener esa desgracia en mi mente, en mi corazón y en mi vida, pero Dios me ha dado la oportunidad de ser un maestro de su palabra, ¿ve? Entonces, yo tengo que, mientras tenga la vida, estas facultades mentales y mi cuerpo que todavía lo puede hacer, entonces tengo que entender que para mí el vivir es bueno. Vivir me dará más oportunidades de usar mis talentos para el Señor. Ahora la otra interrogante, ¿va a morir? Eso es mucho mejor. Es la realidad. Eso es mucho mejor. Podrá ir a estar con su Señor. Sin embargo, jamás olvide que tal actitud se basa, óigalo bien, que tal actitud se basa en tener una relación correcta con Jesús. Hay que entender esta situación. Ah, murió el hermano fulano de tal, ahora está con el Señor. Bueno, está con el Señor, pero si en vida le fue fiel a Él. ¿Ve? Yo puedo oír de un hermano, y no es que me agrade decir esto, ni mucho menos que piensen que yo estoy condenando o emitiendo mi función de juicio. El juicio le corresponde a Dios. Pero yo puedo oír de un hermano o de una hermana que murió, que partió de esta tierra, y yo puedo perfectamente saber el lugar donde está, ya sea por su fidelidad o ya sea por su infidelidad a nuestro Señor. Yo lo puedo saber perfectamente, pero claro, yo no soy quien para en tales instantes condenar. Yo tengo que entender esta situación. Y yo siempre pongo este ejemplo. Cuando mi padre murió, a él se le predicó el Evangelio por su servidor y por muchos hermanos en Cristo, y nunca quiso obedecer. Y yo, cuando prediqué en su funeral, en los momentos de bajarlo a tierra, yo dije, él está ante la presencia y la disposición del Señor. No gozando, yo no dije que estaba gozando de las bendiciones del Señor. Dije, está
a la disposición del juicio de Dios. Claro, era mi padre, yo no podía decir está en el estado de condenación, iba a ser duro para mi madre, para toda la familia, hablar en ese sentido. Pero uno sabe perfectamente bien cuando una persona no quiere hacer ni hizo la voluntad del Señor en vida, o cuando un cristiano en vida la hizo o no la hizo. Entonces, hermanos, la clave está en poder decir con el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Esa es la clave que nosotros tenemos que tener en mente, porque para mí el vivir es Cristo. Ojalá que cada uno de nosotros estemos completamente y totalmente conscientes de que el día que nos toque entregar cuentas a nuestro Señor, el día de nuestra muerte, porque es el día de nuestro juicio en cierto sentido, hablando, ya no habrá más oportunidad. Fue el último día que tuvimos aquí en esta tierra. Ojalá que ese día, desde la tumba, podamos decir, porque para mí el vivir es Cristo. Dios bendiga su palabra. Amén.